Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Sumacho Rezabala, de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, con el profesor, el ingeniero Carlos Troya. A continuación, el tema de mi trabajo es un trabajo audiovisual. El tema a desarrollar es la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Las normas APA son una creación de la Asociación Norteamericana de Psicología, o American Psychological Association en inglés. El uso de las normas APA vienen con un antecedente desde principios del siglo XX, cuando se decidió establecer diferentes reglas y normas de escritura que permitan diferenciar a los trabajos. Es más, hoy en día estas prácticas se utilizan para textos de especialidades científicas, del cual habla nuestro tema del día de hoy. Colaborar a llevar un recuento más claro del tipo de materiales. Las normas APA son importantes porque colaboran a llevar una claridad de los materiales que se usan para cada caso. Por ejemplo, si para realizar una investigación se recurría a textos y obras escritas, APA establecía cómo citarlas en caso de necesitar copiar un texto, pero también cómo citarlas al momento de armar una biografía. Las normas no se limitan solamente a cuestiones de referencia. A lo largo del tiempo, el conjunto de reglas establecido por la asociación mencionada se diversificó y agregó normas que tienen que ver con el estilo de la escritura, con pautas a seguir de acuerdo al interlineado, tamaño y tipos de fuentes, el modo de presentar la conclusión, subtítulos e índice, puntos que son de importancia para un correcto trabajo científico. Las normas APA han permitido ordenar y categorizar los diferentes puntos de presentación de un trabajo investigativo, ayudando tanto a quienes lo producen como a quienes deben leerlo. Es corriente encontrarse trabajos de investigación, tareas de clase, etc., sin ninguna cita o referencia bibliográfica que nos indique de dónde se ha extraído la información, el autor, etc. Hay personas incluso que consideran que citar un autor sería desmerecer su trabajo, lo cual es errado. Un buen trabajo científico es aquel que está bien documentado. Un correcto uso de las citas y la conclusión de las referencias bibliográficas, más conocidas como bibliografía al final del trabajo, demuestran no solo la honradez de la persona que hizo ese trabajo, más bien demuestra que la persona ha indagado, se ha informado de primeras personas conocedoras del tema y que por lo tanto se conecta la información porque se ha sometido a un cuidadoso estudio. Hay otros motivos que hacen a la referencia bibliográfica un elemento imprescindible, tales como dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo, dar fiabilidad a nuestro trabajo, dando origen a las afirmaciones y contenidos, permitiendo su verificación, reconocer los méritos ajenos, impedir el plagio, permitir al lector ampliar los apartados del trabajo. Como bien nos indica Rosana Silva en su obra Citas bibliográficas, cuando las fuentes sirven de soporte a un trabajo o tesis de grado, se mencionan incorrectamente o de manera incompleta, se malinterpretan o se citan fuera de contexto para inclinarlas a favor de la argumentación propia. Se corre el riesgo de que los lectores conocedores del tema consideren que se encuentra ante situación
de plagio o de errores de interpretación de las fuentes, con la consecuente pérdida de confianza de la conducta ética y valía profesional del implicado. Para evitar que esto suceda, cada vez que en el texto del trabajo o tesis se incorporen expresiones, datos o elementos tomados de las fuentes consultadas, cualquiera sea su naturaleza, impresas, audiovisuales o electrónicas, no se debe dar el crédito correspondiente y asegurar la fidelidad de la interpretación. Eso nos indica Rosana Silva en su obra. A mediados del siglo XX, la bibliografía entendida desde el punto de vista tradicional se identificaba con las fuentes de información, dado que los soportes de carácter bibliográfico, libros, publicaciones, periódicas, eran los documentos propios de la información, pero en la actualidad el concepto de fuentes de información se amplía a todo tipo de documentos, independientemente del soporte. Esto es debido a la introducción de las tecnologías de accesos, la elaboración e identificación de la información. La referencia bibliográfica se coloca al final del documento completo. Generalmente se ordena por orden alfabético del primer elemento de la referencia. También deben incluirse las obras citadas en el texto. A continuación, las referencias, bibliografías. Espero haya sido una buena exposición. Muchas gracias.